tardes. Te traigo una cápsula más de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 199 y el tema es el Salmo 133 y el título es La bienaventuranza del amor fraternal. Y aquí vamos a ver cómo el Señor quiere realmente que nosotros estemos derramando amor los unos con los otros. Y vamos a ver un apoyo bíblico. Te voy a leer primero el verso 1 del Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces vamos a ver varios apoyos, que es Juan 17. Te voy a leer el verso 11. Dice: y ya no estoy en el mundo. Aquí está hablando Jesucristo. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Entonces vemos cómo aquí Jesucristo está orándole al Padre y le está pidiendo que los guarde en su nombre, ¿verdad? Para que sean en una sola unidad, así como Él está unido con el Padre, que todo el pueblo de Israel, que eran los escogidos originalmente, estuvieran siendo uno con Jesucristo. Y del verso 21 al 24 dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Otra vez está hablando de una unidad. Así como nosotros somos uno. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí sigue hablando Jesucristo. Verso 24. Aquí le pide al Padre. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquí realmente vemos que el Señor le entregó un cierto número de gente, o sea, ovejas, ¿verdad? Que Jesucristo tenía que ir a ellas y cuidarlas. No era todo el mundo. Dice aquí: yo estoy también, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí confirma como otra vez le está pidiendo al Padre que ellos estén con Jesús, que sean uno con Él, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver otro apoyo que está en Romanos capítulo 12, verso 18, y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si depende de nosotros, sí depende de nosotros. Tú puedes estar en paz con todas las personas porque son actos de la voluntad. No nos debemos de mover por las emociones, o sea, por si alguien te cae bien o te cae mal, sino realmente debe de ser una decisión el tratar de amar al prójimo y de estar en paz con él, porque eso es lo que nos es demandado por el Señor. Y te voy a dar otro apoyo sobre el primer verso que ya leímos del Salmo 133. Y vamos a 1 Corintios en el capítulo 1, versos del 10 al 13, y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, porque realmente había división en la iglesia. Y entonces dice aquí que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. O sea, aquí Pablo les está diciendo que ya se enteró. Dice: por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. O sea, aquí vemos cómo cada persona que daba la palabra, unos estaban inclinados a oír nada más la palabra de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, y eso no es lo que quiere el Señor. El Evangelio es uno solo, y que las personas que lo van a predicar, la gente que los escucha, no puedes estar solamente escuchando de una sola persona y que nada más te cierres a escuchar la palabra de esa persona. El Evangelio es uno solo y debemos estar dispuestos a escuchar tantos predicadores, tantos pastores que hay ahora en las redes sociales predicando,
y que nosotros nos debemos de tomar el agua que sale de ese vaso imperfecto, ¿no? Pero no estar casados con una sola persona. Y bueno, pues aquí vemos cómo Pablo les está llamando la atención por eso, ¿no? Y otro apoyo bíblico respecto del verso 1 que te leí del Salmo 133, está también en 1 Corintios, pero en el capítulo 3. Te voy a leer versos del 1 al 3 y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Está hablando otra vez Pablo, ¿no? Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, les está diciendo que todavía son muy inmaduros para estar peleando por ese tipo de cosas, ¿no? Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales?, les dice Pablo. Dice, y andáis como hombres. O sea, aquí vemos cómo realmente la iglesia no había llegado a una madurez espiritual, puesto que contendían por estar con uno y con otro oyendo la palabra, ¿verdad? Y eso pues no era correcto. Entonces vamos a ver el último verso de apoyo. Está en Efesios 4 del 3 al 6 y dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, a un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Aquí nos está hablando que es un mismo espíritu el que los mantiene unidos en paz. Y verso 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. O sea que debemos de creer en Dios Padre, que ya sabemos que es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es uno solo, ¿verdad? Y luego una fe y un bautismo. Y verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos confirma que es un solo Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, ahora en el segundo verso del Salmo 133 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces aquí vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, vamos a Éxodo, en el capítulo 29, versos del 7 al 9, y dice así. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Dice, y lo derramarás sobre su cabeza. Luego tomarás el aceite de la unción, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y aquí dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, las tiaras era algo con lo que se cubrían la cabeza. De alguna manera representaba una cierta como corona. Y aquí, en el Antiguo Testamento, se ungía solamente al sacerdote. Y la unción, el aceite era un aceite especial hecho con hierbas, con el cual se podía ungir al sacerdote. Y se derramaba el aceite desde la cabeza. Y se derramaba ese aceite y le escurría desde su barba y todas sus vestiduras. Y entonces aquí le dice que tomará también ese aceite y lo derramará sobre su cabeza, pero dice, harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. O sea, eran unas túnicas especiales. Y aquí le dice, ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Aquí sabemos que ellos son de la tribu de Leví. O sea, son los levitas los que fueron escogidos para el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ninguna otra tribu fue elegida para el sacerdocio como la tribu de Leví. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos ahora en el verso 21, miren qué hermoso dice, y con la sangre que estará sobre el altar, acuérdense que se hacían sacrificios de animales, dice, y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, este aceite de la unción, ¿qué hacía? Santificaba a los sacerdotes para servir en el tabernáculo de reunión. Bueno, ahora vamos al tercer y último verso del Salmo 133. Dice, como el rocío de Hermón
El rocío de Hermón era un río. Y dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y miren, vamos a ver el libro de Oseas, en el capítulo 14, en el verso 5 dice, yo seré a Israel como rocío. Aquí está hablando Dios, ¿verdad? Dice, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí el profeta Oseas les está hablando al pueblo de Israel, lo que decía Dios. Entonces Dios iba a ser como ese rocío fresco del río Hebrón para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y otro apoyo de ese verso está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, verso 7. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres, sino realmente esperaban a Dios. Entonces Dios iba a ser y será y es como ese rocío fresco del río Hebrón, ¿sí? Entonces espero que te haya gustado este tema que me dio el Señor, porque nos está hablando de que Él es nuestro rocío. Él es como ese rocío fresco que hace que las plantas crezcan, ¿sí? Y que todo florezca, pero sobre todo la base de este capítulo del Salmo 133 es de que qué hermoso es habitar todos los hermanos en armonía. Entonces Dios quiere que todos convivamos en armonía y con paz en todos los hogares, que haya paz, que no haya pleitos, que no haya contiendas. Si lo puedes evitar, evítalas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea derramada en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para que recibas a Cristo en tu corazón, como siempre una sola vez, y te pido que cierres tus ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que diste tu vida por mí y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Te pido que sigas siendo la luz en mi camino. Declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo consciente o inconscientemente y declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y ahora te voy a bendecir con la frase sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y shalom.